Gracias, don José Luis Mendoza, compañeros y compañeras en cabina, los dominicanos y ciudadanos del mundo que cada día están sintonizando el gobierno de la mañana como casa de la democracia, donde confluyen todas las ideas. Hoy, la verdad que hoy es un aniversario de un personaje controversial. 117 aniversario de nacimiento del doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Ido de tiempo. 7 veces presidente de la República, muchas de ellas cuestionadas. La primera, ¿verdad?, como presidente provisional, luego de ser vicepresidente de Negro, Venido Trujillo, en 1960. Le hicieron una renuncia a Negro para calmar a la OEA. Y luego de que en 1957 entrara Negro a ser uno de los presidentes títeres. ¿Tú sabes cuánto era el periodo presidencial cuando eso, Abel? 5 años. Del presidente Trujillo. Y la verdad que Balaguer, muchos creen que surge de la nada, que fue un dechado de virtudes, que Trujillo se enamoró de él, nada más y nada menos que Trujillo estuvo casado antes de llegar a la presidencia de la República con su prima Bienvenida Ricardo Martínez, 1927. Por ahí llega Balaguer como fiscal en el gobierno de Trujillo y se introduce en el círculo de los cercanos colaboradores de Trujillo. Su talento, sin lugar a dudas, como doctor en Derecho, como literato, amante sobre todo de la literatura española, de la cultura española, que siempre lo dejó entrever en su bibliografía, en su obra de gobierno también. Las famosas rotondas que aquí se ven era un homenaje de Balaguer a esas rotondas en Madrid, las plazas de Cibeles y demás. Balaguer era un amante de esa cultura y todo lo que tiene que ver hasta con la arquitectura. Pero sin lugar a dudas, aquí se quiere disgregar o se quiere tapar una etapa de Joaquín Balaguer. Bueno, fue ministro de Trujillo, terminó como ministro también en la primera etapa hasta el 57, de Relaciones Exteriores, de Educación del 49 al 55, embajador en México, toda una trayectoria. Secretario, empezó en el 32 como también de la delegación dominicana en Madrid, una trayectoria de un verdadero intelectual de la época de Trujillo, que luego asumió esa reminiscencia de una manera persecutora de transición hacia la democracia, que mucha gente quiere tapar esos 12 años de Joaquín Balaguer, lo quieren tapar con los últimos 10, que Balaguer se reivindicó, ignoran los 29 años que se cumplieron del asesinato en 1994 de Narciso González. Eso se ignora, eso no tiene que ver ahí con las fuerzas incontrolables que se atribuía, fuerzas incontrolables que la controlaba el Estado como terrorismo de Estado que se persiguió aquí. El inicio de esas madres de unos 300 y tantos desaparecidos, que se hablan de 1.200 en esos 12 años entre estudiantes y dirigentes de izquierda, eso no le importa, eso no existe, eso no, eran simplemente delincuentes que hay que borrarlos del mapa. Y sí creo que Balaguer, en su beneficio, bueno, para mí el mayor conocedor de la psicología política y social en la práctica, Juan Bosch en la teoría, ¿verdad? La estudió a profundidad, la composición social dominicana, pero Balaguer tenía el mayor conocimiento en la práctica de la psicología del dominicano y del poder, no solo la clase baja, de la cual se valió mucho, con el paternalismo, las tierras, reforma agraria y la solidaridad del Estado, muñecas y bicicletas, hay que decirlo, grandes proyectos de apartamentos. Se ganó a la clase pobre, pero supo conocer la ambición de estar y el arrollamiento del poder de la clase media y alta del país. Balaguer jugó con eso magistralmente, aquí hasta donde pudo. Y todo el mundo sabe que se valió de todas las formas de trastocar el voto electoral en la República Dominicana hasta donde pudo, que no se le permitió ya en 1994. Que aquí Peña Gómez, hay que reconocerle que evitó un estallido social. Estaba todo listo aquí en 1994 para un estallido social, porque ya la gente estaba cansada del vulgar fraude de 1990. Listo. Con nombre y todo. Una revuelta civil aquí, de la cual tiene que haber una bibliografía. Deben de animarse a escribir. Hay que buscar qué tanto tocó Monseñor Agripino en su bibliografía. Hay que revisarlo, pero estaba todo listo aquí y la presión internacional dada para el estallido social y sacar
a Joaquín Balaguer del poder, que lamentablemente yo digo se le regalaron 2 años. Que le robaron 2 años, no, se le regalaron 2 años a Joaquín Balaguer en 1994 por la estabilidad social y política que Peña Gómez la puso primero de sus ambiciones personales aquí como político, que muchos también lo juzgan que fue demasiado zángano, entre comillas, demasiada bonomía de Peña Gómez, pero la historia y el destino a veces es difícil de analizar. Finalmente los 2 se convirtieron en 6. Porque entonces él patrocinó a Leonel para parar a Peña Gómez. Una estrategia. Y vinieron los 4 primeros años de Leonel. Oye, un conocedor al dedillo de la psicología y un adicto al poder en su máxima expresión, Joaquín Balaguer, aferrado, no hacia lo material, para que se lo sepan, como muchos de su entorno, pero con la permisividad que tuvo de la violencia, de esa denominada banda colorada, que se llamaba un frente para detener y poner el orden aquí, la famosa banda colorada, que se permitió que se hiciera y deshiciera aquí. Por eso yo digo que tiene Joaquín Balaguer un juicio pendiente. Frente Democrático, Anticomunista, Antiterrorista, la banda colorada. Ahí había licencia para poner orden aquí, para militares y combatientes, tipo Colombia contra izquierdistas. Y la verdad que esos 12 años que se quieren tapar de buscar estabilidad social en el país, tiene que haber un capítulo aquí que se analice y se siente en el banquillo de la historia. Haciendo la de abogado, permisividad de Joaquín Balaguer. Haciendo de abogado de hombre del sótano. Alguien que hubiera gobernado, no uno, tal vez hasta varios gobernantes, entre el 66 y el 78. ¿Tú crees que la política de Estado, sobre todo en medio de la Guerra Fría, hubiera sido distinta a como la manejó el doctor Balaguer? ¿Hubiera habido matices mejores? ¿Qué tú crees? Yo creo que fue una violencia rampante de asesinar a estudiantes por discrepancia ideológica que no se hubiera dado si no hubiera tenido el sello de la aprobación desde el Palacio Nacional por detener fuerzas incontrolables y mantener la estabilidad política, en aras de mantener una supuesta estabilidad política y social del país. Eso amén de todas las presas que Balaguer construyó, porque era un economista, también hay que decir. Un economista. Que el PRD, yo considero. Ahí voy, porque hay un viejo chantaje. No, porque ustedes, a los PRDistas, lo declararon padre de la democracia. Un error histórico del PRD. Declararon padre de la democracia. Lo más lejos que puede estar Joaquín Balaguer es ser padre. Lo más lejos que puede estar Joaquín Balaguer es el padre de la democracia. Podrá usted ser padre de la economía, de la microeconomía, de las presas. El problema es que ningún grupo puede agenciarse tampoco la moral para señalar eso, porque los que lo pueden señalar entonces le deben su llegada al poder también a Balaguer. O sea que como quiera. Pero son cuestiones ya de... Tú contra el espejo. Cuestiones de coyunturas políticas. Aquí Balaguer tenía... La democracia tiene un concepto y realmente Joaquín Balaguer el más lejos. Juan Bosch sí se puede decir que fue un padre creyente de la democracia. Peña Gómez preservó aquí la democracia. El mismo hasta Jacobo Masluta preservó aquí la democracia. Víctima también de fraudes y trastocadas. Don Antonio Guzmán, que fue el que le dio su primera derrota. También, como quiera, le robaron unos cuantos senadores y aceptó. Sin pelear esos senadores que se le robaron. ¿Quién sería que dirigió en 1978? El gacetazo? ¿Quién sería el artífice de eso? El gacetazo. ¿Está vivo? La verdad que es una figura. Yo creo que apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando a esa controversia. Creo que debe de ponerse en el debate, fuera de las pasiones y oír todas las campanas. Tú eres benchista. Oír todas las campanas de que para analizar a Joaquín Balaguer, porque aquí lo vemos nada más como el padre de los pobres de la fundita y el padre de la bicicleta, el padre de la reforma agraria, pero entonces ignoramos que Joaquín Balaguer aquí se cruzó de brazos, dejó páginas en blanco, se burló de la sociedad dominicana, del periodismo. 48 años de Orlando Martínez. Bueno, se condenaron ahí, pero ¿hasta dónde el Estado, los niveles de complicidad, debió acudir a un banquillo a responder si él tenía conocimiento o no de esas muertes? Que eran de conpiscos, personalidades, periodistas, catedráticos, pero hay otras, hay cientos de incontrolables pensadores de la izquierda, que no importa el matiz que usted le ponga, de izquierda o de extrema derecha, eran pensadores que tenían derecho y no eran terroristas. Bueno, había de todo. No eran terroristas que asaltaban bancos, porque lo quieren meter todo en una fundita, no, que asaltaban bancos. Ahí habían estudiantes que creían en una libertad y periodistas que creían
en una libertad de expresión y de opinión. Que simplemente se quiera meter en todo una funda como gente que eran asesinos de Trujillo, anti-régimen y anti-derecha, izquierda extrema y terrorista. Pero en aras de eso se fomentó y se permitió el terrorismo de Estado y de la violencia del poder, como bien lo dice René Fortunato. La violencia del poder se permitió. Luego, la política se ha encargado de reivindicar el sistema de Balaguer, de operar políticamente aquí, los acuerdos, las alianzas tácitas. Terminó enojado, con rabietas en el año 2000 con el PLD, a quien ayudó él a subir al poder para enfrentar y bloquear a Peña Gómez. Dice que al niño malcriado no se le daba juguete 2 veces, cuando Danilo Medina fue y mandó a que Balaguer apoyara para una segunda vuelta a Danilo Medina en el año 2000. Balaguer se negó a acudir a esa segunda vuelta y terminó, si se quiere, ahí disgustado con esa parte de la historia, y tal vez en lo más profundo de su ser reconociendo y reivindicando la hidalguía de José Francisco Peña Gómez y de Juan Bosch, que fue de los más acérrimos dirigentes a los que enfrentó en la arena política. Fuera de las pasiones, hoy es un día en que usted puede analizar esa gran figura que sin lugar a dudas fue Balaguer, que gravitó y aún sigue gravitando en la política vernácula, con su forma de hacer política desde el Estado y su forma de permanecer a toda costa en el poder. Llévatelo, Cundo.